Los quiero invitar a que si alguien tiene preguntas, vamos a tener a todo el equipo de Bricolo Group y a todo el equipo de ICM en el chat, si entran por el Zoom, respondiendo las preguntas. Entonces, cualquier inquietud que tengan, porque seguramente van a salir muchísimas inquietudes, los invito a que hagan las preguntas por los chats, por el método de los chats, y las personas que les van a estar respondiendo las preguntas saben más que yo. Entonces, ellos básicamente son las personas que hacen las declaraciones de impuestos. Entonces, bienvenidos a esta sesión número 4 de la presentación de las fechas límites que tenemos para efectos de todos los profesionales que trabajen como profesionales de impuestos, pero que además trabajen como profesionales de cumplimiento de las entidades, ya sea de manera externa, que hagan esto para vivir para varias empresas, o incluso los CFOs, los Chief Compliance Officers internos de las entidades. Esto es supremamente importante porque eso es lo que les va a hacer la eliminación, digamos, de las multas. La mitad de las multas son simplemente por llenar tarde. Muchas personas nos preguntan a nosotros cómo eliminar o cómo disminuir por lo menos los impuestos, y la respuesta normalmente a eso es: empiece por eliminar las multas, porque la mayoría de los costos por los cuales a un abogado de impuestos usted va a recurrir no son impuestos, son multas. Y esto es lo que va a lograr que uno disminuya o incluso elimine las multas que tiene por efectos de no cumplir con las obligaciones fiscales. Vamos a cubrir el periodo que va desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo. No vamos a hacer, o sea, hasta el 14, de hecho, de mayo. El 15 de mayo vamos a tener obligaciones adicionales. Y hay ciertas cosas que voy a hablar en este momento que no son propiamente obligaciones desde un punto de vista de que si uno no lo hace en ese momento, van a cobrar algún tipo de penalidad, pero que sí es recomendable hacerlo por efectos del mantenimiento del velo corporativo. Te queremos dar un agradecimiento especial a la Vitax de permitirnos compartir digamos, esta información con los estudiantes también de la Vitax. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la Vitax yo soy uno de los instructores, y cuando yo termino las conferencias en la Vitax, muchas personas se acercan a mí a hacerme preguntas, y digamos, muchas de estas preguntas tienen que ver con el mantenimiento del velo corporativo. El velo corporativo es que a uno no lo puedan demandar para caerle a las personas por no tener el cumplimiento al día. Entonces, la idea de esto no solamente es cumplir con el IRS, sino cumplir con la legalidad. Vamos a hablar de leyes para mantener este velo corporativo. Vamos día por día. Primer día, comencemos. Primer día. Vamos con el primer día, que es abril 1. Martes, abril 1. Cae martes. Lo primero de lo que les voy a hablar es los reportes anuales. Hay una cosa que tenemos, a ver, hay los estados, cada uno tiene infinidad de cantidad de entidades, pero las entidades que tenemos, que son las que, digamos, los estados las tienen de una forma homogénea, en el que todos los estados tienen el mismo tipo de entidad, son las corporaciones, las LLCs, las LPs y las LLPs. Corps, Limited Liability Companies, Limited Partnerships y Limited Liability Partnerships. Entonces, reportes anuales. A pesar de que no hay un profesional, digamos, de reportes anuales, uno muchas veces presta el servicio de agente registrado, de agente residente en cada uno de estos estados. ¿Cuándo tiene uno que hacer el reporte anual? Entonces, les voy a explicar. En DC, todas las entidades. Cuando hablo de todas las entidades, son las 4 entidades: LP, LLC, corporaciones y LLPs. ¿Listo? Georgia lo mismo. Iowa solamente LLCs, que es Limited Liability Companies y Limited Partnerships. Mississippi, Limited Liability Companies, corporaciones, básicamente todas las entidades. En Nebraska, las LLCs y las LLPs, Limited Liability Partnerships. North Dakota, Limited Partnerships y Limited Liability Partnerships. Y Vermont, solamente los Limited Partnerships. Cada uno de estas entidades tiene sus propias regulaciones y sus propios estatutos donde se proveen las multas por no llenar a tiempo. Las multas por no llenar a tiempo normalmente van desde una penalidad que es financiera, monetaria, y normalmente lo peor que puede pasar es que a uno le disuelvan la entidad. Si a uno le disuelven la entidad por no hacer el pago
del annual report. ¿Qué conlleva eso? Que se hace lo que se llama una disolución administrativa. La disolución administrativa lo que hace es un rompimiento inmediato del velo corporativo. En otras palabras, las deudas que pasan, que tiene la empresa, pasan directamente a los socios. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es, si uno va a hacer una liquidación de una entidad, es bastante recomendable no hacerlo por medio de simplemente no llenar el reporte anual, que es una liquidación administrativa. ¿Por qué? Porque quedaría yo responsable de todas las deudas de la empresa. ¿Listo? Sino que uno hace lo que se llama una disolución voluntaria. Una disolución voluntaria es cuando yo hago lo que se llaman artículos de disolución para liquidar las entidades. Esto es a nivel estatal, lo estamos haciendo casi que a nivel federal, porque estamos mirando cada uno de los estados. Ahora les cuento un poquito de nosotros. Yo en particular, quien les está dando esta presentación, soy abogado únicamente del estado de la Florida. Mi licencia como abogado es del estado de la Florida y por eso de pronto tengo un conocimiento que va más allá en el estado de la Florida, que es donde yo practico, y yo por eso le recomiendo a todo el mundo que tenga, digamos, un counsel, un abogado en el estado donde cada una de las personas practique. Llevando a eso de que yo soy abogado del estado de la Florida, les quiero presentar el siguiente reporte que tenemos que revisar, que es todos los tenedores de bienes raíces en el estado de la Florida. Pero ojo con esto, porque esto va con muchos estados. Tienen que hacer una cosa que es el impuesto predial. Es el impuesto de bienes raíces. Yo tengo un bien raíz, yo tengo que hacer el impuesto predial. Yo se los voy a hablar desde el punto de vista de Florida. Eso no quiere decir que solo aplique en Florida. Lo que quiero hacer es invitarlos a que hablen con los counsels, con los abogados de los respectivos estados, para mirar cuándo es la fecha límite para uno poder hacer este pago del impuesto predial. Para efectos del impuesto de la Florida, el 1 de abril es el último día en el que uno puede hacer el pago de impuesto predial a tiempo. Ya después de ahí se vuelve delincuente. ¿Qué pasa si yo no hago el impuesto predial? Si yo no hago el impuesto, en inglés se llama el real estate tax. El gobierno no se va a quedar sin su dinero. Entonces lo que ellos van a hacer es que van a vender esa deuda. Y vienen personas y compran la deuda a cambio de un interés. En el estado de la Florida en particular, lo que pasaría es que después de 3 años de uno no pagar el impuesto del predio, lo que va a pasar es que van a hacer un tax deed sale, se llama, que es una venta de la propiedad por el monto que no se pagó de impuestos. Entonces, a usted le pueden quitar la casa, le pueden quitar el condominio por no haber hecho el pago del impuesto predial durante 3 años. Yo, Álvaro Acevedo, puedo decir, mire, ¿sabe qué? Voy a vender, voy a comprar lo que está vendiendo el condado, porque esto viene con el condado, de los deeds. En otras palabras, si usted tiene que pagar $10,000 anuales de impuesto, lo que voy a hacer es que voy a pagar los $10,000 anuales y por $30,000 voy a comprar su casa que vale $1,000,000. ¿Por qué? Porque compré los impuestos que usted no pagó. Este impuesto es supremamente delicado. Uno puede perder la casa. Entonces, clave para uno y para los clientes de uno decirle, mire, hoy es el último día que usted puede hacer el pago de los impuestos de su propiedad. Para terminar en este tema, las personas que tengan inversiones de bienes raíces en Florida, quiero comentarles que hay una noticia supremamente interesante que puede que no signifique nada, pero es que el gobernador Ron DeSantis propuso hacer una eliminación total del impuesto de bienes raíces este año. No ha pasado naturalmente en el Congreso de la Florida, pero es bastante probable que por lo menos la escuchen. Y de ser así, pues es bastante probable que los bienes raíces en la Florida se disparen para arriba, obviamente porque ya no van a tener que hacer el pago de impuestos de bienes raíces. Vamos, esta es una noticia a la que le estamos haciendo seguimiento y bueno, el próximo mes de pronto les podemos dar un update sobre en qué va eso. Siguiente, abril 1, el último día para que los individuos mayores de 72 años con planes de retiros calificados hagan lo que se llama la distribución mínima requerida. Required Minimum Distribution. Si usted tiene un plan calificado, ¿cuáles son los planes calificados por excelencia? El 401k, o sea, si usted trabajaba para una empresa y le hicieron algún tipo de beneficio, digamos que usted podía diferirlo, el 401k, y las cuentas individuales, lo que se llama el IRA. Si usted tiene estos planes,
y tiene 72 años, antes era 70 y medio, ahora son 72, tiene que hacer un retiro mínimo. Si no sabe cuánto es el retiro mínimo, tiene que hablar con la persona que le administra ese plan a usted para hacer el retiro mínimo. Porque si usted no hace el retiro, le van a hacer un cobro importantísimo. Si ustedes miran, la penalidad es el 25% del monto que no se retiró. ¿De dónde saca eso? Porque Álvaro Acevedo no tiene la razón. El estatuto, es el estatuto 4979 que dice, le voy a cobrar a usted un impuesto especial, dicen que es un excise tax, yo lo traduzco como impuesto especial, del 25% del monto que no se retiró. Entonces, si yo tengo 72 años, si mis clientes tienen 72 años y no han hecho el retiro, tienen hasta el martes para hacer el retiro mínimo de los planes de retiro calificados. ¿Cuál es el plan de retiro que no es calificado? En otras palabras, yo no tengo que hacer esos planes de retiro. Todos los planes de retiro que comiencen con la palabra ROTH, R-O-T-H, no tienen que hacer retiro. Entonces, si usted tiene un Roth 401k o un Roth IRA, no tiene que hacer retiro porque usted ya pagó los impuestos por eso. Lo que el gobierno está buscando es que usted pague impuestos por esos retiros que está haciendo. Vuelvo y le repito, preguntas, para eso tenemos un chat. Vamos con la siguiente fecha. Todo lo que dijimos antes era para abril 1. Ahora vamos con abril 10, jueves abril 10. Todos los días 10 de cada mes, todas las personas que tengan empleados, que tengan propinas, tienen que solicitarle a los empleados el reporte de las propinas. El formulario del reporte de las propinas es la forma 4070 que aquí se las muestro. Este papelito 4070 me lo tiene que entregar cada uno de mis empleados. Si yo no tengo este reporte, es bastante probable que al empleador le toque sacar de su bolsillo el impuesto que le tenía que cobrar al empleado. O sea, el empleador tiene que sacar de su bolsillo el impuesto que le tiene que cobrar al empleado. Esa es la única forma y la razón es obvia. La razón es porque muchas veces dejan propinas en cash. Cuando dejan propinas en cash, la gente cree que no tienen que pagar impuestos. Vuelvo y repito, Donald Trump está haciendo ciertas reformas o está proponiendo ciertas reformas. Él no puede pasar leyes. Una de las cosas es que ellos quieren que no paguen más impuestos las propinas. A esta fecha que estamos haciendo esta presentación, las propinas pagan impuesto. Como las propinas pagan impuesto, entonces todas las personas que aún reciban propinas tienen que preparar este reporte. No se llena con el IRS, se llena con el empleador. Entonces es clave revisar eso, ¿listo? El 10 del mes. Es el único reporte en verdad que tenemos el 10 de cada mes. Próximo mes lo vamos a hacer el 9 porque 10 cae sábado. Entonces ya tenemos abril 1, abril 10, y ahora vamos con el día más importante, creería yo, del año, que es abril 15. Abril 15, por excelencia, es Tax Day. Yo, la verdad, les voy a explicar muy por encima lo que tenemos que hacer en abril 15. Abril 15 es el día por el cual trabajamos todos los profesionales en impuestos. No sé, pues la gente que vaya a hacer durante abril 15, les puedo decir que abril 16 es el día no oficial de vacaciones del profesional de taxis. El día, espero que nadie conteste el teléfono el 16 de abril. Vamos con primero reportes anuales, que es lo que es clave. Kansas, todas. Y yo puse todos arriba para que sepamos que LLCs, corporaciones, las partnerships limitadas y las partnerships de Limited Liability Partnerships, todas tienen que hacer el reporte anual en Kansas, New Jersey, Montana, Maryland. Es el mismo día para todo el mundo. Ya hablamos de qué pasa si uno no llena el reporte anual: disolución administrativa, mantenimiento del velo corporativo, asumo yo las responsabilidades, y hay algunos estados que asumen que, o sea, que no que asumen, digámoslo, que permiten que uno mande la declaración o el reporte anual o el franchise tax o como le llame uno tarde. Lo normal es que cuando uno lo manda tarde no le va a tocar hacer el mismo pago, le va a tocar hacer un pago más una penalidad. Entonces, yo revisaría en cada uno de estos. La recomendación aquí es tener un listado de todas las empresas que uno tenga de clientes en todos estos estados y mandarles un recordatorio. Oiga, venga, mande esto. Porque si el cliente no manda esto a tiempo, el culpable va a ser uno, muchas veces.
Uno no es el culpable, no. Yo no estoy diciendo que uno sea culpable de eso. Yo lo que estoy diciendo es que el cliente le va a echar a uno la culpa. Entonces, uno, ¿cómo se libera de eso? Por medio de un escrito. Y si yo le mandé a usted el recordatorio para que usted lo mandara, usted no lo mandó, ya le están cobrando multa, el problema es suyo. Vamos con impuestos. Estas son las declaraciones de impuestos base. ¿Listo? Las declaraciones de impuestos, y estas son declaraciones anuales base. ¿Cuáles son las declaraciones de impuestos anuales base? Primero, pues la madre, digamos acá, viene siendo los individuos domésticos. Los individuos domésticos, la forma 1040. Los individuos, que cada vez se ve más, que se estén expatriando. Dos tipos de individuos que se están expatriando. Los que entregan ciudadanía y no tenían otra ciudadanía por nacimiento, y los que entregan el green card siendo residentes de un periodo largo. Si uno tiene un cliente que cumpla con alguna de estas dos, tiene que llenar el formulario 1040C. ¿Por qué la gente va a entregar el green card? ¿Por qué la gente va a entregar la ciudadanía? Si eso conlleva pues no tener ciudadanía o residencia americana, la razón número uno es por efectos fiscales, porque ser ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos tiene unas consecuencias nefastas desde un punto de vista tributario. La gente lo que hace es entregar eso, es decir, no les vuelvo a pagar impuestos. Me parece que es demasiado costoso tener esta ciudadanía y la entregan. Desde un punto de vista de nosotros como profesionales en impuestos, lo que nos importa es que preparemos ese formulario 1040C. Siguiente, 1040NR. Individuos, trusts y patrimonios foráneos. La 1040NR es un formulario, que yo no creo que haya ningún formulario anual que sirva para más cosas que la 1040NR. Todo el mundo que tenga algo por fuera, casi que le funciona el mismo formulario. Y cuando hablo de individuos, Álvaro Acevedo es una persona que no tiene ciudadanía americana, no tiene residencia americana. Trust es algo que es un trust. Normalmente, para que uno tenga que llenar esto para efectos de un trust, escúchenme bien, es porque el trust cumple con dos condiciones. La primera es que el que creó el trust, el grantor, no tiene beneficios sobre ese trust. O sea, en otras palabras, yo creé un beneficio para mis hijos, yo creé un beneficio para mis empleados, yo creé un beneficio para mi esposa, etc. Número uno. Y segundo, tiene que ser irrevocable. ¿Listo? Además de ser por año. ¿Vale? Entonces, por año, irrevocable, y yo no tengo beneficios. ¿Qué formulario lleno? El formulario 1040NR. Y lo tercero es para los patrimonios. Los patrimonios son lo que llamamos nosotros los estates. Les voy a mostrar el formulario, es este. Entonces, cuando uno va a llenar el formulario 1040NR, le pregunta básicamente, bueno, usted lo está llenando, cuénteme una cosa, ¿usted lo está llenando para quién? ¿Usted lo está llenando para un individuo, que serían, digamos, estas tres que uno está llenando aquí, single, married, failing separately, o qualifying surviving spouse, que quiere decir que mi cónyuge se murió, o lo estoy llenando para un estate, en otras palabras, para alguien que se murió, pero que los activos de esa persona siguen produciendo dinero y todavía no se le han transferido a los herederos y están ubicados en los Estados Unidos, o lo estoy haciendo para un trust. Un trust es, para que sea foráneo, normalmente en el lenguaje del trust está que es foráneo, y una cosa que uno tiene que mirar es que el trustee, o sea, el que está manejando todo esto, el que firma los cheques, el que toma las decisiones, es foráneo, no está en Estados Unidos. Para uno determinar si el trust es foráneo, en verdad necesita revisar el documento del trust. Entonces, este formulario 1040NR tiene fecha límite también de abril 15. Entonces, no solamente es el normal. ¿Listo? La forma 1120 es para corporaciones C. Es la normal. Digamos, todas las corporaciones C del subchapter C, que llamamos nosotros, que es de la sección 300 del código, ya en el formulario 1120. La 1041 es casi que yo diría la hermanita, por decirlo así, si lo miramos desde una perspectiva familiar. La 1041 es la hermanita de la 1040NR de Trust y Patrimonios Foráneos, con la diferencia de que aquí no estamos hablando de formularios para personas que murieron que son extranjeras y para Trust extranjeros, sino que aquí estamos hablando, es al revés, estamos hablando para personas domésticas. Se murió un ciudadano americano. Los voy a mostrar
Ya depende, normalmente uno no prepara esto a mano, ¿no? Uno lo prepara por medio de un software. Este es el formulario, este también tiene la obligación. Y aquí les va a preguntar, oiga, ¿usted lo está llenando para un state? En otras palabras, 1041, ¿usted lo está llenando para un state o lo está llenando para un trust? Y ya hay diferentes tipos de trust. Simple, complejo, de disability. Hay ciertos trusts que califican para efectos de ser participantes en corporaciones S, grantor, o también hay ciertos que son trusts que son para efectos de, discúlpeme, estates, que son para efectos de bancarrotas. ¿Listo? Pooled Income Fund es que uno pone toda, uno junta el dinero de muchísimas personas. Las declaraciones de estas cosas, todo tiene la misma tributación, es una tributación terrible. O sea, uno tiene que intentar no tener que llenar esta forma nunca, porque es lo que más va a pagar impuestos, creo que yo, en todo el código tributario. Pero si le toca a uno llenarla como preparador, pues le toca llenarla antes del 15 de abril. Allá vamos nosotros. Aquí esto no es tanto de una presentación sobre la planeación y cómo evitar impuestos, sino más de cómo cumplir con las obligaciones que yo adquirí. Además, toca tener en cuenta que lo que estamos hablando aquí hoy es de cosas que se acumularon el año pasado. Finalmente, y les voy a hacer una presentación un poquito más extensa en esta misma presentación sobre los distintos tipos de formularios 1120 que existen y que uno tiene que mirar, porque no solamente es el formulario 1120 para efectos de las corporaciones C. Las corporaciones C se dividen en distintos tipos de corporaciones porque pues el código tributario está escrito distinto para diferentes tipos de empresas. Pero la más común, digamos, para efectos de los impuestos que vamos a ver, además de la 1120, es la 1120F, que es cuando una corporación de otro país, cualquier corporación de otro país, tiene actividades dentro de los Estados Unidos, y para que se aplique la fecha límite de abril 15, porque la 1120F tiene dos fechas límites. Una de esas es en abril 15. Para que se aplique la fecha límite de abril 15 es porque la corporación foránea tiene una oficina y una actividad dentro de los Estados Unidos. En otras palabras, lo que tiene dentro de los Estados Unidos va más allá de simplemente hacer una inversión en los Estados Unidos. Tiene que tener algún tipo de actividad directa dentro de los Estados Unidos. Esas son las 1120F. Bueno, vamos a mirar ahora un poquito más a fondo cuáles son las que tenemos que mandar en abril 15, forma por forma, pero además les voy a decir cuáles son los formularios claves para activar en la forma 1040, en la forma 1120, los distintos tipos de la 1120 y además otro tipo de declaraciones, por ejemplo, las declaraciones de regalo que tengo que mandar, las declaraciones de regalos a foráneos, etcétera. Eso lo vamos a ver aquí también. Vamos a comenzar con la forma 1040. La forma 1040 aplica a los individuos domésticos. Individuos domésticos, no aplica para los individuos foráneos. ¿Qué es un individuo doméstico? Un individuo doméstico puede ser una persona con ITIN. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay gente que cree que por el simple hecho de que la persona no tiene número de seguro social, va a llenar en 1040NR, y la respuesta es no. Si usted pasó cierta cantidad de tiempo dentro de los Estados Unidos o tiene green card o bueno, aplican ciertos tests, usted es un individuo doméstico. Clave, no confundir residencia fiscal con residencia migratoria. Yo no necesito un green card, ni siquiera necesito haber tenido un permiso de trabajo para ser un individuo que sea considerado un residente fiscal. El residente fiscal, con tal de que pase ciertos días en Estados Unidos, a no ser de que aplique una excepción, por ejemplo, los estudiantes o las personas que trabajan en las embajadas o que están en un intercambio cultural, el resto de las personas van a ser residentes fiscales dentro de los Estados Unidos simplemente por presencia física. Van a tener que llenar el formulario 1040, que es lo que más se llena. Ahora lo que voy a hacer es que voy a revisar formularios comunes que toca preguntarle a los clientes para tenerlos activos cuando uno vaya a presentar estas declaraciones. Entonces, digamos, estos son tengo dos diapositivas para efectos de que a uno no se le vayan a pasar. Lo primero es, oiga, venga, ¿usted tuvo niños y se gastó dinero en sus niños? Sí, asegúrese de activar el formulario 2441, porque eso le va a dar, puede que le dé una deducción o que le dé un crédito. Lo segundo es, si usted tuvo adopciones, usted adoptó a alguien y tuvo gastos relacionados con esa adopción, activar esta, la 8839. ¿Listo? Si usted es un individuo, es un empleado y necesita hacer una retención sobre seguridad social, 8919. Entonces, una cosa que uno tiene que hacer aquí es preguntarle a los clientes, oiga, venga,
a usted sí le hicieron la retención de seguridad social. Este es un formulario que yo casi no veo, pero que si a uno no le hacen la retención, la razón por la que el preparador tiene que activarlo es porque muchas veces, después de que uno manda las declaraciones de impuestos, se dan cuenta en el IRS de que no le hicieron a uno las retenciones. Y cuando no le hacen a uno las retenciones, le va a llegar una carta al cliente cobrándole más. Y lo primero que va a hacer el cliente es ir a donde el preparador y decirle, oiga, venga, usted a mí no me dijo que yo tenía que pagar esto, porque todo lo malo que pasa es culpa del preparador, no es culpa de las retenciones, no es culpa de nada, según el cliente. Lo que yo estoy tratando de hacer en estas presentaciones es de evitar eso, es de evitar que el cliente venga a hacerle reclamos a uno que en verdad, si ustedes se ponen a pensar, no tiene nada que ver con uno. Uno lo único que hace es llenar formularios y mandarlos, no hacer más. Pero si no le hacen retención o lo que sea por algo que no tiene nada que ver con uno, bueno, pues por lo menos uno activar este formulario, el 8919, para asegurarse de que se hagan la retención y por lo menos obligar al cliente a que haga un pago mayor para que no le llegue esa carta, para que uno no sea responsable de algo que no aplica. ¿Listo? Empleados domésticos. Empleados domésticos es la nana, bueno, gente que en verdad uno no tiene nómina, o sea, uno no tiene un ADP, por decirlo así, o un Paychex, o muchos profesionales de impuestos tienen dentro de su práctica el manejo de nómina. Lo que uno tiene que hacer cuando tiene empleados domésticos es llenar el anexo H. Hay muchísimos anexos, el anexo C, el B, el D, el E. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de eso, hoy estamos hablando de formas. Pero una cosa que sí me parece que es importante por lo menos es el H, porque es una de las razones por las que yo he visto la mayor cantidad de multas para los empleadores, porque aquí, como no hay alguien que esté manejando la nómina, uno no hace estos pagos. Ahora, una cosa que es clave es, oiga, yo tengo que llenar el formulario 1040, pero tengo participación en entidades. ¿Cuál formulario tengo que llenar por participación en esas entidades? Porque muchas veces esas entidades ni siquiera pagan taxes. Entonces, aquí es donde nosotros agarramos, bueno, ¿cuáles son los formularios que tengo que llenar? Entonces, primero, si una persona de los Estados Unidos, tiene una participación en una entidad que puede ser un single member LLC, vamos a decirlo, ¿listo? O tiene una participación en una corporación por fuera, se van a tener que activar ciertos, digamos, ciertos tipos de formularios. El más común es el 8995, que es el cálculo simplificado de la deducción, que se los voy a mostrar aquí, que es básicamente Qualified Business Income. ¿Listo? Esto pasó en el 2017, el TCJA. Entonces, ¿qué es lo que logra este formulario? Es una cosa que a uno le interesa creársela al cliente. ¿Por qué? Porque cuando uno se la crea al cliente, lo más probable es que le toque pagar impuestos más bajitos. Entonces, cuando el cliente paga impuestos más bajitos, pues uno termina siendo como el héroe, por decirlo de alguna manera. Se puede decir así. Entonces, las deducciones y el cálculo de deducciones es en el 8995, el Qualified Business Income. ¿Listo? Bueno, eso va por un lado. Número 2, créditos educativos. Oiga, si usted fue a la universidad durante el año, pues es bastante probable que le hayan mandado a usted un formulario diciendo usted pagó esta cantidad de dinero para efectos de la matrícula. Normalmente lo único que le importa a uno es la matrícula, los libros, cosas que más bien que no le importa a uno. A uno no le importa tanto cuánto gastó la persona, por decir, en dormitorio. Dormitorio no importa, o en comida. Porque esos son gastos que uno iba a tener irrespectivo de que la persona estuviera estudiando o no. Una persona tiene que tener dónde vivir y tiene que tener que comer y bueno, ciertas cosas. Entonces el gobierno a uno lo que hace es que le da unos créditos por cosas que sean propiamente de estudio, que son libros, los gastos por decir de laboratorio, la matrícula, que la llamamos nosotros tuition, bueno, todo eso, formulario 1098T, uno lo pone para que le den los créditos educativos. Otra cosa, existen distintos tipos de tributación cuando uno va a hacer ventas de activos capitales. Capital assets, llamamos nosotros. ¿Listo? La sección 1231, la sección 1250. Si el cliente de uno hizo una venta de un activo capital, entonces uno tiene que activar el formulario 8949. Lo interesante del formulario es que le pregunta a uno todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta para ver si va a pagar impuestos ahí. Uno activa el formulario, dentro del intake uno tiene que preguntar al cliente, oiga, ¿usted hizo una venta de capital assets? Si le dice sí, uno activa el formulario y en teoría debería activar un intake adicional para que este formulario uno lo llene. Y finalmente, los contribuyentes que hicieron contribuciones caritativas, en otras palabras,
donaciones a entidades calificadas normalmente bajo la sección 501C3, que es las entidades no lucrativas que son caridades, por decirlo así, y que las contribuciones fueron superiores a $500 también. Entonces es una cosa que uno le tiene que preguntar también al cliente. Eso es para todo esto que les estoy diciendo aquí son cosas que uno tiene que tener en cuenta para efectos del martes 15 de abril para el formulario 1040, que es este que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Los que piden, estas diapositivas las vamos a subir en la página de internet de Bricologro, de ICM, de la Vitax, y pueden tener acceso ilimitado ahí. Esto no tiene, o sea, estamos cediendo, digamos, todo lo que sean derechos de autor. Si lo quieren las personas que estén mirando aquí para efectos de, como un calendario, de asegurarse de que no falte nada. Todo esto por no llenarlo, pues tiene, o que no puedo tomar la deducción, o que me toca tomar, o que voy a ser sujeto a una multa. ¿Cuáles son las multas? Entonces, las multas son, y aquí están los estatutos, el 5% por mes o fracción de mes. En otras palabras, si yo no lo lleno el 15 de abril, sino el 16 de abril, ya me van a cobrar la multa por todo el mes. ¿Cuánto es lo que me van a cobrar? Van a agarrar un monto que equivale al 5% del impuesto que yo no pagué y lo van a multiplicar, o sea, discúlpenme, lo van a sumar, qué pena, hasta el 25%. Si yo me demoro un mes, me van a cobrar el 5% del impuesto no pagado. Si yo me demoro 2 meses, el 10, 3 meses, el 15 y así. Eso es por enviar tarde. Yo pongo por enviar tarde. Y hay otro que es la penalidad por no pagar. La penalidad por no pagar es básicamente lo mismo. Al final, uno termina pagando hasta el 50%, aquí se me fue un punto, del impuesto que uno no pagó, básicamente. Porque es 25% por no enviar, 25% por no pagar. Eso es en cuanto a las declaraciones de impuestos personales, ¿no? La 1040. La otra forma madre, o sea, digamos, las dos declaraciones importantes que tenemos en abril 15 son la 1040 y la 1120. Son las dos declaraciones que son claves. La 1120 solamente es para corporaciones domésticas. Si yo tengo una corporación en las Islas Vírgenes Británicas, o en Nevis, o en Cook Islands, o en donde sea, que tiene actividades en los Estados Unidos, yo no voy a llenar este formulario. Este formulario solamente es para corporaciones domésticas o corporaciones foráneas que eligieron ser tributadas como corporaciones domésticas. Eso incluye LLCs, hay una cantidad distinta de entidades que se pueden tomar en cuenta. Y aquí el formulario 1120 es un formulario brutal, brutal. O sea, es un formulario y por eso es costoso prepararlo, por el simple hecho de uno tener que asumir esa responsabilidad tan grande y ese riesgo tan grande de uno tener que hacerse cargo de declaraciones corporativas. Tiene muchísimos formularios que uno tiene que activar, muchísimos. La idea mía era en una sola diapositiva poner los más importantes que uno tiene que, ¿para qué? Con el ánimo de uno asegurarse que uno le preguntó esto al cliente. Porque si uno no le pregunta al cliente, pues el cliente ya hasta cierto punto tendría razón de que si le cobran una multa por no saber que tenía que reportar eso, si uno no le preguntó, pues de pronto uno sí asume ciertas responsabilidades. Entonces, ¿por qué estoy yo exponiendo todos estos formularios a activar? Porque me interesa que los intakes, en otras palabras, los cuestionarios que se le mandan a los clientes, tengan todas estas preguntas para asegurarse no solo de que el formulario esté a tiempo, sino que esté completo, completo. ¿Cuáles son los formularios más comunes? 1125A. Si tengo inventarios, inventario inicial, inventario final, la fórmula para los que son contadores me va a dar el costo de ventas, 1125A. ¿Listo? Inventario inicial más compras, menos inventario final me da costo de ventas. Venta de propiedad usada en el negocio es básicamente yo tenía una impresora en la oficina y la vendí. Si eso pasó, ¿qué formulario me toca activar inmediatamente? El 4797. ¿Listo? Siguiente, la compensación de los oficiales, 1125E. ¿Qué son oficiales? Oficiales son las personas que normalmente pueden hacer que la empresa entre en contratos, en relaciones contractuales. ¿Quién nombra a los oficiales? Los directores. Los accionistas nombran a los directores nombran a los oficiales. ¿Cuáles son los oficiales más comunes? Presidente, secretario y tesorero. El presidente puede tener todos los vicepresidentes que quieran, cuya función normal es hacer lo que el presidente hace cuando el presidente no está. Básicamente esa es la idea. Entonces, si tienen oficiales, ¿cuánto se les pagó? Normalmente toca pagarles salarios a los oficiales. Toca pagarles salarios a los oficiales. ¿Por qué?
porque los pagos por salarios a oficiales están sujetos a impuestos de empleo. Si yo a los oficiales solamente les pago dividendos, seguramente van a pagar menos taxes, pero no están pagando los impuestos de empleo y es bastante probable que el gobierno a uno después venga y le cobre multas por evasión. Entonces es importante tener, y la Bitax hace una presentación sobre lo que llamamos compensación razonable. Es importante darle compensación razonable a todas las personas que trabajen para la corporación. Si usted no quiere tener compensación razonable, no quiere hacer el análisis de compensación razonable, etcétera, entonces ahí la recomendación normalmente es cree una LLC y ya, porque le van a cobrar impuestos sobre todo. Siguiente, tiene la empresa activos depreciables. Un activo depreciable es un activo que normalmente tiene una vida útil superior a un año. Si el activo tiene una vida útil igual o inferior a un año, entonces es un gasto. Yo lo que voy a hacer es que la voy a depreciar todo el año. Si tiene activos depreciables, formulario 4562. Siguiente, para efectos de los créditos de las corporaciones, si usted tiene un edificio que está utilizando en su corporación con energía eficiente, active la 7205. Pregúntele al cliente si tiene activos, edificios con energía eficiente. ¿Qué es un edificio con energía eficiente? Hemos visto de todo, desde ventanas que no dejan que entre la luz hasta aparatos recicladores de agua, que agarran el agua lluvia y lo vuelven reciclados para, por ejemplo, los inodoros, las posetas, etc. Energía solar, etc. Otra depreciación, las dos formas en las que uno llena las depreciaciones es 4562, 1125A. ¿Listo? Hermanita de la 1125E para las corporaciones. Deducción sección 250, formulario 8993. Cuando la corporación tiene una subsidiaria o tiene ingresos, ni siquiera tiene subsidiaria, tiene ingresos fuera de los Estados Unidos, la empresa va a tener una deducción normalmente, porque en teoría son deducciones por el uso de intangibles, pero normalmente lo que va a pasar, y por lo menos uno como el profesional de impuestos tiene que activar el formulario 8993, porque lo normal es que los ingresos que las corporaciones C tienen fuera de los Estados Unidos van a estar tributados a un porcentaje inferior a los ingresos que tiene una corporación C dentro de los Estados Unidos. En otras palabras, el código tributario está escrito para estimular las exportaciones. Si yo tengo la posibilidad de hacerle una venta de un producto o de un servicio a una corporación que lo va a comprar y utilizar dentro de los Estados Unidos, o por el contrario, lo va a comprar y lo va a utilizar en otro país, lo normal es que sea mejor venderla en otro país, porque me van a cobrar un impuesto más bajito. Y para yo asegurarme que estoy tomando la deducción, porque las ventas las hice por fuera, tengo que activar este formulario 8993. Siguiente. Si tengo inversiones por medio de la corporación en entidades fuera de los Estados Unidos, normalmente son inversiones que son inferiores al 50%. Y esa actividad fuera de los Estados Unidos es una entidad que fundamentalmente es pasiva. En otras palabras, su obligación es hacer inversiones en otras empresas y sus ingresos, por ende, son dividendos, intereses o incluso activos pasivos como bienes raíces. Es posible, o sea, ahí sí ya tendría uno que hacer un análisis, pero dentro del intake uno le pregunta al cliente que esa entidad foránea se considere una entidad pasiva foránea, PFIC, PFIC. Una corporación que tiene participación en una PFIC, PFIC, 8621, es el formulario, ya se los muestro, tiene que activar ese formulario y ese formulario, a diferencia del 8993, me va a causar un impuesto mayor. Entonces es un formulario que a mí no me gusta, pero pues que toca llenar, porque aquí lo que estamos tratando de hacer ya no es evitar el impuesto, sino evitar las multas, las penalidades. Este es el formulario. Entonces si ustedes miran Passive Foreign Investment Company, y hay una forma en la que se puede evitar el impuesto, que es cuando uno hace lo que se llama un Qualified Electing Fund, que es básicamente decir, ¿sabe qué? Yo quiero aceptar que quiero pagar impuestos sobre todo lo que la corporación que yo tengo, que tiene ingresos por fuera, esa corporación foránea, tuvo ingresos por fuera, voy a pagar impuestos en Estados Unidos, así no me toque. Entonces uno hace la elección para que así no le toque, de una vez pague los impuestos en Estados Unidos y se evita un impuesto a futuro mayor. Vamos a hacer presentaciones de PIFIC en las conferencias eventuales.
Otra cosa, si uno tiene corporaciones, dos corporaciones, una corporación foránea y una corporación doméstica, bueno, y les explico por qué hablo tanto de afuera. La especialidad, digámoslo así, de cada tributarista tiene una especialidad. El código tributario es tan grande, diría yo que es imposible uno ser experto tributario en todo el código. El código tributario solo es más extenso que todo el resto del título de los Estados Unidos, que son 53 títulos. El código tributario solo es más extenso que todos los otros 52 títulos juntos. Entonces es muy difícil uno volverse un experto en todo. Yo particularmente escogí la especialidad internacional y por eso es por lo que yo les presento tantas cosas internacionales. Una de estas cosas internacionales es la forma 8991. ¿Cuál es la forma 8991? La forma 8991 es un reporte que yo tengo que hacer cuando existen pagos a una corporación relacionada. Para los que manejan la 5472, es más o menos una hermanita, digámoslo así, de la 5472, para grandes montos. Tenemos que asegurarnos que es para grandes montos. Es para cuando yo quiero eliminar el impuesto en los Estados Unidos. En otras palabras, si yo tengo una corporación en Bahamas que no tiene impuesto y tengo una corporación en Estados Unidos que tenemos un impuesto del 21, entonces yo lo que hago es que hago que la empresa de Bahamas mande una factura por todo un ingreso y saco ese ingreso de los Estados Unidos. Se llama base erosion. Cuando hago eso, me toca hacer esta declaración. Porque hay veces que el gobierno va a decir, mire, si no hay una substancia de por qué usted sacó todo ese ingreso de los Estados Unidos para desgravarse, para mandarlo a otro país, entonces yo no voy a permitir que usted se desgrave de eso. Básicamente esa es la idea de ese formulario. Siguiente. Si una corporación tiene muchísimo ingreso acumulado, tiene ingresos acumulados, el gobierno lo primero que va a hacer es preguntar, oye, ¿usted por qué tiene tantos ingresos acumulados? Explíqueme. Y lo normal es que la corporación diga, los necesito para mi operación. Si la corporación no es capaz de comprobarle al gobierno que en verdad necesita tener todo ese ingreso acumulado, entonces vamos a tener un problema porque el gobierno le va a cobrar una cosa que se llama Accumulated Earnings Tax, que es un impuesto por ingresos acumulados. ¿Por qué? Porque si yo no hago distribución de dividendos, el gobierno nunca va a poder tributar esos dividendos, entonces me va a cobrar lo que me hubiera cobrado sobre la distribución de los dividendos, pero como si fuera una penalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos la opción de decirle a los socios, oiga, vengan, socios, hagan una cosa. No me interesa hacer la distribución del dividendo, pero reconozcan ustedes que yo les distribuí. De esa forma, la empresa tiene la capacidad de mantener la liquidez dentro de la empresa y seguirlo ahí, y el gobierno puede hacer el cobro del impuesto sobre los dividendos. Porque yo digo, mire, a pesar de que no me lo pagaron, yo voy a aceptar que sí me lo pagaron para que no afecte a la empresa y no le vayan a cobrar esa penalidad. Se llama un dividendo de consentimiento, consent dividend. Cuando hay dividendos de consentimiento, tengo que activar ese formulario 5452. Entonces yo le pregunto a mi cliente, oiga, venga, ¿usted tiene utilidades retenidas? Sí. ¿Tiene muchas? Sí. ¿Le interesa que sus socios digan que recibieron dividendos, así no se lo hayan entregado para efectos de usted poder no estar sujeto a ese impuesto adicional sobre la acumulación? Si el cliente dice que sí, entonces uno activa ese formulario para hacer lo que llamamos el consent dividend. Siguiente. Y miren que estas son solamente las que yo creo que son importantes. La forma tiene muchísimas formas. Los fondos calificados de oportunidad. Fondos calificados de oportunidad fue algo que pasó también en el 2017, en donde las empresas lo que hacen es tratar de conseguir fondos para invertir, en teoría, en sitios que necesitan, digamos, un estímulo económico. Pero si ustedes miran en la práctica, los fondos calificados de oportunidad invierten en las mejores ciudades que hay. Entonces, si usted quiere invertir en un fondo calificado de oportunidad, que es una estrategia muy buena para efectos fiscales, tiene que activar ese formulario 8996. Para los que no estén muy, digamos, familiarizados con esos Qualified Opportunity Fund, fondos calificados de oportunidad, ¿qué son esos fondos? Es básicamente una empresita, una corporación que invierte en comprar bienes raíces en ciertos sectores que pueden ser muy buenos y que si la gente no hace el retiro dentro de un periodo normalmente 10 años de eso, está libre de tax el capital gain. O sea, es algo que es increíble, es buenísimo y es una muy buena estrategia. Porque si uno simplemente compra una casa y después la vende sin que sea Qualified Opportunity Fund,
pues lo que va a pasar es que le va a tocar pagar impuestos sobre ese capital gain. ¿Listo? Así lo difieran. Bueno, siguiente. Cuando la corporación tiene propiedad, en otras palabras, propietarios, digámoslo así, foráneos, y tiene transacciones reportables. Una transacción reportable es una transacción con el dueño o viceversa, muy parecido, muy parecido al Base Erosion, al 8991, solo que aquí sí pueden ser montos mínimos. Tiene que llenar ese formulario 5472. El formulario 5472 tiene una multa de $25,000 no llenarlo a tiempo y otros $25,000 después de que a uno lo notifiquen si se demora 90 días y no lo llena. La idea de ese formulario 5472 es solamente cuando yo tengo un dueño foráneo del 25%, pero ojo, donde hay más multas y problemas, porque muchas veces el dueño foráneo no sabe que es dueño. ¿Cómo sé yo como dueño foráneo que no soy dueño que aplica, ¿no? A la forma. Por ejemplo, yo soy una persona de fuera de los Estados Unidos, tengo el 12% de una corporación doméstica, pero mi esposa tiene el 10% y mi hija tiene, vamos a decir, el 5%. Entonces, de forma indirecta, yo soy el dueño del 25%. Y lo que se busca es que yo sea el dueño del 25% de forma directa o indirecta para que se active ese formulario 5472. Diría yo que es una de las multas más comunes que estamos viendo hoy en día para las corporaciones. No, simplemente no llenar ese formulario. Si la corporación la va usted a liquidar, recuerden lo que les dije, al principio del año, o bueno, durante el principio del año, todas las empresas tienen que hacer una renovación de matrícula mercantil, no solamente en los estados de incorporación, sino en los estados de registro como entidad foránea, lo que llamamos el reporte anual, lo que llamamos el impuesto de franquicia, el franchise tax, bueno, cada estado le pone como quiera. Pero, ¿qué es eso? Es un pago que uno le hace al Departamento de Estado para que la mantenga activa. Si uno decide que la quiere liquidar, mi recomendación es liquídela de forma voluntaria para que uno no asuma las responsabilidades a título personal. Y bueno, ¿y ahora qué hago desde el punto de vista fiscal? ¿Qué tengo que hacer? Llenar el formulario 966, que es este, que es cuando hay una liquidación corporativa, porque al gobierno le interesa saber, bueno, y de lo que quedó, si quedó una cuenta bancaria o quedó algo, ¿a quién se le distribuyó? Entonces, para eso funciona ese formulario. ¿Listo? Y cuando uno le dicen, oiga, sí la liquidó de forma voluntaria, cumplió con todos los registros. Ese formulario 966 es fantástico para uno evidenciarle cuando lo quieran demandar a uno a título personal porque la corporación no cumplió con una obligación, para evidenciar que la liquidación también fue voluntaria. O sea, que en verdad le di notificación a todo el mundo. Entonces, clave ese formulario 966. Bueno, deducción de dividendos por consentimiento, lo que les comenté arriba, para efectos de evitar el impuesto de ganancias acumuladas. Y ahora es al revés, la 5471, que en mi opinión es el formulario más complicado que existe a nivel internacional, y diría yo de cualquier tipo de declaración dentro de todos los formularios que tiene el IRS, diría yo que este es el más complejo de todos. No es necesariamente cuando yo tengo un dueño foráneo, sino cuando la corporación es una holding. En otras palabras, esta forma 1120 tiene empresas chiquitas fuera de los Estados Unidos. Normalmente se activa la 5471 cuando mi participación llega al 10%, no tiene que ser el 50%. Pero la pregunta que uno tiene que hacer es bastante probable que a uno no le toque llenarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que porque yo tenga el 10% ya me toque llenarlo. Pero lo que yo sí estoy diciendo es, mire, haga una cosa. Si usted tiene clientes que tengan participación por medio de corporaciones fuera de los Estados Unidos, incluso a título personal, fuera de los Estados Unidos, pregúntele si la participación es del 10% más. Y si sí es, por lo menos active la 5471 y hágale las preguntas del INTEX de la 5471 para asegurarse de que usted esté reportando lo que tiene que reportar. ¿Listo? La 5471 no aplica solamente a corporaciones, aplica también para las personas. En otras palabras, la 1040 también puede hacer 5471 usted si tiene participación en una corporación por fuera de los Estados Unidos. Y si tiene una persona, ya que estamos hablando de eso, que es un cliente doméstico que llena 1040 NR, que es el formulario que les mostré anteriormente, que sería este, de aquí, el 1040 NR, pregúntele si ese 1040 NR tiene participación en una corporación doméstica o una entidad, incluso disregarded, que llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque es posible que le toque llenar el formulario 5472. Entonces, 5471 es el americano invirtiendo afuera. 5472 es el foráneo invirtiendo dentro de los Estados Unidos. Es básicamente la diferencia que hay entre esas dos formas. Y finalmente la forma GILTI. La forma GILTI, que es la 8992, es el impuesto sobre los intangibles que no se tributan
o que se tributan a un porcentaje muy bajito fuera de los Estados Unidos cuando yo tengo una subsidiaria. En otras palabras, si yo tengo una entidad controlada del exterior, que la mayoría de veces es una entidad que controlan los americanos, controlamos los americanos, y esa entidad que está fuera de los Estados Unidos tiene un ingreso activo, es posible que ese ingreso me toque reconocerlo dentro de los Estados Unidos. Ejemplo fácil, tengo una corporación en las Bahamas, la corporación de las Bahamas tiene una fábrica y la corporación de las Bahamas es una subsidiaria de una corporación de Delaware, una estructura muy común. ¿Me toca pagar impuestos en Estados Unidos sobre lo que hizo la empresa de las Bahamas? La respuesta es sí. ¿Cómo lo pago? O sea, ¿cómo lo reporto? Empecemos por ahí con el formulario 8992. ¿Por qué me tocaría hacer eso? Porque en las Bahamas no me van a cobrar impuestos sobre ese ingreso. Y a Estados Unidos no le gusta que las entidades controladas del exterior estén evitando impuestos simplemente porque tienen la actividad por fuera. Entonces, estas leyes lo que hacen es que lo obligan a uno a pagar impuestos de manera inmediata eh, sobre los ingresos que tuvo la subsidiaria fuera de los Estados Unidos. Bueno, estos son los formularios a activar. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que no siempre se llena el formulario 1120 cuando uno tiene una corporación C. Uno hace la corporación C cuando es a título general, pero hay ciertos tipos de empresas que tienen su propia tributación y son corporaciones. Lo que les voy a mostrar aquí son los tipos específicos de corporaciones C que tienen una declaración de impuestos aparte y que normalmente uno las llena manual. O sea, los software tienen que ser softwares muy avanzados para que tengan estos formularios. Pero si a uno le llega ese cliente, uno no lo puede llenar en una 1120 normal. Uno tiene que abrir una 1120 especial. ¿Cuáles son las corporaciones especiales? Entonces, uno, las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son lo peor, porque uno no puede deducir lo que uno les está pagando a las organizaciones políticas. Entonces, es como una entidad sin ánimo de lucro, pero que cuando recibe dinero no es deducible para la persona que lo está entregando. O sea, en otras palabras, Estados Unidos no quiere estimular que la gente se meta e influenciar la legislación, digámoslo así. Si usted tiene una organización política, va a llenar la 1120 POL. ¿Listo? Si usted tiene una cooperativa, que es cuando varias personas se unen y eso tiene algún tipo de ingresos, es la 1120C. Como les comenté, la 1120F es cuando es una corporación foránea que tiene actividades dentro de los Estados Unidos. No todas las empresas de afuera de los Estados Unidos tienen que hacer taxes en Estados Unidos, tienen que tener alguna conexión con Estados Unidos. ¿Listo? En este caso se llama la 1120F. De todas estas, la más común es la 1120F. ¿Listo? Hay ciertos tipos de empresas que son las corporaciones de ventas foráneas. Las corporaciones de ventas foráneas es una corporación a la que yo le entregué inventario. En otras palabras, se los voy a poner de esta perspectiva para que sea supremamente fácil de entender. Si una corporación de los Estados Unidos hace una venta, va a pagar impuestos del 21%. Si una corporación de las Bahamas hace una venta, va a pagar un impuesto del 0%. Entonces, lo que le interesa más a las empresas es poner todo el inventario en las Bahamas, digámoslo así, para no tener que pagar impuestos sobre esas ventas. Cuando eso pasa, a los Estados Unidos les interesa saber porque ellos quieren cobrar impuestos sobre eso. Y para eso, que es un Foreign Sales Corporation, es una empresa que solo se dedica a hacer ventas y es foránea, el formulario que uno llena no es la 1120. No es la 1120F tampoco, es la 1120FSC. Otra cosa, hay tributación que es especial para las empresas de seguros. Los seguros son una estrategia hermosa para las personas que quieren hacer planeación para evitar el impuesto. Una corporación de seguros cautiva, por ejemplo, no tiene que pagar impuestos sobre las primas que recibe, sobre los 2.3 primeros millones de dólares que recibe de primas, que le paga uno mismo. ¿Cómo hago yo para hacer las declaraciones de impuestos de seguros? O, por ejemplo, una empresa de seguros de vida, si yo tengo una póliza de seguros de vida, esa póliza de seguros de vida en lo que crezca, a mí no me toca pagar impuestos. En cambio, si yo tengo una cuenta de inversiones en corretaje, por ejemplo, en TIDIA, en Schwab o en Merrill Lynch, si yo compro y vendo una acción, al final del año me van a entregar un formulario 1099B con todas esas transacciones y me va a tocar pagar impuestos. ¿Por qué? Porque pues eso se tributa normal, se tributa bajo el título 1, discúlpeme, el título 26, pero la sección 1, la sección 11, típico. Las corporaciones que son de seguros de vida tributan diferente. Por ejemplo, las corporaciones de Property and Casualty, de seguros cautivas, tributan bajo la sección 831. Ese tipo de corporaciones tiene sus propias declaraciones de impuestos, porque esa gente tiene un lobby tan importante que no pagan taxes. Entonces,
¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que llenar unos formularios especiales, porque el ingreso de esas empresas no es tributable. ¿Cuáles son los formularios que tenemos que llenar? Entonces, para los seguros de vida, la 1120L. ¿Listo? Y la estructura más común para planeación, para evitar impuestos en seguros de utilizando seguros de vida, se llama Private Placement Life Insurance, PPLI. Y si es seguro de Property and Casualty, que la estrategia más común para evitar el impuesto se llama cautivas, captive o micro captive, es la 1120 PC. ¿Listo? Bueno, ahí va. Siguiente, fondo de decomisión nuclear, jamás en mi vida lo he visto. Nunca he tenido la oportunidad de hacer una declaración de impuestos de un fondo de decomisión nuclear. Entonces, básicamente, cuando yo tengo una empresa que se dedica a entregar energía, esa energía es energía nuclear, y lo que van a hacer es que van a cerrar la planta. Entonces, todo lo que es el uranio, toda esa energía, bueno, eso tiene unos fondos y tienen que hacer unas declaraciones anuales. Y hay dos entidades de inversiones. La primera, que es la, digamos, la más común que uno se va a encontrar, que es el REIT. El REIT es una empresa que invierte, tiene ciertas condiciones. Normalmente uno tiene que tener 100 accionistas, tiene que invertir en bienes raíces o en algo relacionado con bienes raíces, por ejemplo, mortgages. Desde un punto de vista fiscal, estas empresas que invierten en bienes raíces, lo más importante que tienen es que cuando distribuyen dividendos, a diferencia de una corporación C, los dividendos son deducibles de taxes. Entonces, es como si fuera un gasto, digámoslo así. Los individuos que reciben, obviamente, pagan impuestos sobre eso. Entonces, si uno tiene un Real Estate Investment Trust, REIT, y así funcionan también los trusts, ¿no? Los trusts, los non-grantor trusts, las distribuciones que le hacen a los beneficiarios también son deducibles de taxes. En este caso, si uno tiene un fondo de inversión en bienes raíces que cumple con los requisitos del REIT, no va a llenar la 1120, porque si uno llena 1120, las distribuciones de dividendos no las van a deducir, simplemente se toman y ya. En el REIT sí las van a deducir, entonces va a pagar mucho menos impuestos la empresa. ¿Listo? Y el RIC es como el hermanito del REIT, solamente que es una compañía de inversión, pero está regulada, o sea, es una inversión ya más grande y tiene una capacidad de inversión grande, o sea, no vamos a invertir solamente en bienes raíces, vamos a invertir, y estamos regulados en, bueno, todas las inversiones habidas y por haber, desde ETFs, o sea, desde fondos mutuos, digámoslo así, acciones simples, bonos, podemos hacer futuros, podemos hacer commodities, podemos, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, si es una entidad regulada, ya en la 1120 rica. Entonces, es importante todo esto. La idea de esto no es enseñar a todo el mundo a crear estas declaraciones, sino simplemente asegurarse de que si ese es el tipo de cliente que uno está recibiendo, active estos formularios. Hay otras declaraciones, o sea, ya hablamos de las 1120 y la 1040, que es como las dos declaraciones madre. Hay tres tipos de declaraciones más que uno se va a encontrar en este momento que tenemos que llenar, que ya se las presento. Que son, la 1041 son las fiducias y las sucesiones domésticas. O sea, ya hablamos de eso, pues, al principio. La 990T, que es siempre que sea 990, estamos hablando de entidades no lucrativas. Cuando le ponemos la T, ya es para transacciones de negocios que tiene la empresa. Entonces, yo puedo tener una entidad no lucrativa, por decir, por ejemplo, yo puedo tener bueno, una iglesia no, pero puedo tener una entidad educativa, que además de tener su actividad de entidad educativa, no sé, vende camisetas, chamarras, como dicen en México, chaquetas, cosas así. Bueno, eso sí lleva impuesto porque no tiene nada que ver, bueno, asumiendo que no tenga nada que ver con su actividad no lucrativa, tenemos que hacer una declaración de impuestos, la fecha límite es abril 15 y el formulario es el 990T. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando crea los cuestionarios? Preguntarle al cliente que es una entidad no lucrativa. Oiga, ¿usted tuvo ingresos que no fueron relacionados con su actividad no lucrativa? Si dice sí, pum, uno activa este formulario 990T. Y por último, el formulario 3520. El formulario 3520 es una declaración que se hace cuando uno tiene regalos a personas, o sea, cuando yo tengo, lo más común que uno se va a encontrar es la persona de fuera de los Estados Unidos que le hace un regalo a una persona americana. Y ojo con esto, el regalo puede ser casi que involuntario. ¿Dónde se ve el 3520T? Cuando, el más común, cuando yo tengo un familiar, cuando yo soy un americano y tengo un familiar fuera de los Estados Unidos y ese familiar se murió y ese familiar me dejó una herencia y esa herencia está fuera de los Estados Unidos. En ese momento me toca activar la 3520
para reportar ese regalo que me hicieron fuera de los Estados Unidos. Y también muchas veces cuando los papás de los niños, digamos, tienen propiedades o tienen capital fuera de los Estados Unidos y quieren empezar a hacer esa planeación patrimonial, entonces empiezan a hacer traslados en vida. Esos traslados en vida se tienen que reportar en el formulario 3520. Lo interesante que tiene ese formulario es que ese formulario no lleva impuestos. Es un formulario plenamente informativo, pero sí tiene unas penalidades brutales. Entonces, hay muchísimas cuentas por cobrar de la IRS por formulario 3520, no por impuestos, sino porque a la gente simplemente se le olvidó llenarlo o no sabía que tenía que llenarlo, y en ese, digamos, en esa medida, pues uno intenta como abogado tratar de pelear la multa, por decirlo así. Entonces, estas tres son los formularios adicionales que tenemos que llenar en abril 15. Ahora ya no vamos a hablar de formularios a llenar, sino que vamos a hablar de dinero, depósitos y abonos. ¿Cuáles son los depósitos y los abonos que tengo que hacer durante este momento? A ver, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que tanto la forma 1120 como la forma 1040 normalmente llevan pago, a no ser de que uno esté reportando pérdidas. Y ese pago, uno como profesional, normalmente lo que hace es que hace el input de la cuenta bancaria de la cual quiere que le saque el dinero a la empresa, a la corporación o a los individuos. Antiguamente, cuando uno mandaba las declaraciones por correo, o los impuestos por correo, se llenaba un formulario, un 1040V, que es como un voucher. Todavía se usa. Cuando los pagos no se hacen electrónicos, no es muy recomendable usarlo porque el IRS lo pierde todo el tiempo. Pero bueno, es una de las formas para uno hacer el pago. Tenemos que hacer el pago. O sea, el pago se hace abril 15. Punto. Corporaciones y individuos. Pero no solamente el pago de las declaraciones, sino que durante el año uno tiene que hacer los pagos estimados de taxes. Entonces, ¿cuáles son los formularios en teoría que yo tengo que utilizar? Dependiendo, ¿no? El ES es el formulario que yo hago de pagos estimados de taxes. Una vez, en teoría, yo no sé por qué no lo hacen trimestral, deberían hacerlo trimestral, pero el 1040ES no lo hace trimestral. Pero es el pago estimado de impuestos. Y fíjense que ahora yo estoy haciendo los pagos estimados para el año calendario 2025. Yo ya no estoy haciendo los pagos estimados para el 2024 porque naturalmente ya se acabó. El B, estoy haciendo cualquier pago que me haya faltado del 2024 que yo no lo haya hecho dentro de los pagos estimados del 2025. Bueno, el 1041 ES es básicamente lo mismo que el 1040 ES, solo que estoy haciendo los pagos estimados para los trusts y para los non-grantor trusts y para los patrimonios. En otras palabras, para cuando alguien se murió y sigue produciendo dinero el patrimonio de esa persona mientras se lleva a cabo la sucesión, que es el traslado de los activos de un lado para otro. El 1120W en verdad no es un pago como tal. El 1120W es un formulario en el que uno hace el cálculo de cuánto tienen que hacer las corporaciones de pago estimado de taxes. El pago en 1120, de los formularios 1120, hoy en día es electrónico. Entonces, aquí yo pongo el 1120W básicamente para que tengamos en cuenta que este es el formulario que utilizamos para hacer el cálculo del impuesto que tenemos que pagar si tenemos clientes que sean corporaciones o si somos dueños de corporaciones, pero el 1120W uno no lo manda. Uno lo que hace es mandar electrónicamente el pago y la forma para hacer pagos en irs.gov/payments. irs.gov/payments. Otra cosa es el 8813 de pagos. ¿Qué es el 8813? Que en verdad uno no la tiene que mandar. Es cuando, y aquí ya no estoy hablando de corporaciones, estoy hablando de sociedades, de partnerships, normalmente son LLCs que tienen más de un socio, cuando están involucradas en negocios dentro de los Estados Unidos, esos partnerships, y tienen socios extranjeros. Palabras, un socio de Bolivia monta una LLC en Estados Unidos con otra persona y está teniendo actividades dentro de los Estados Unidos y ya se puede determinar que va a tener ingresos, digámoslo así. Entonces se hace la contribución utilizando el formulario 8813 si uno lo fuera a hacer manual, pero en la práctica uno en verdad lo hace electrónico. Entonces no hay ni siquiera que mandar el formulario, sino simplemente decir que está haciendo el abono del formulario 8804 y 8805. Son los formularios que uno manda cuando tiene sociedades que tienen actividades dentro de los Estados Unidos y socios extranjeros con ingresos netos dentro de los Estados Unidos. Y finalmente el 990W, que es donde se paga el impuesto de las entidades no lucrativas, porque repito, las entidades no lucrativas pueden tener negocios que no sean relacionados con la actividad no lucrativa
y eso sí lleva impuesto. Entonces la 990W es la hermanita, digámoslo así, de la 1120W, que no es propiamente un formulario que uno le llena al IRS, sino es más una guía en la que uno hace el cálculo de cuánto impuesto es el que tiene que pagar por las actividades que no son directamente relacionadas con la actividad no lucrativa. ¿Qué otros pagos tenemos que hacer? Estos son los pagos que eventualmente tenemos que reportar. Estos pagos, fíjense que ya se reportaron. Aquí lo que estamos haciendo son los pagos del 2025. Una cosa que yo sé que en este momento todo el mundo está pensando en el 2024, qué fue lo que pasó, y eso es un problema grave porque eso normalmente conlleva que uno se olvide del 2025 y siempre está tarde, porque uno nunca hace los pagos a tiempo. Entonces, no solamente nos estamos enfocando en lo que pasó en el 24, sino que el 25, si el cliente le hizo pagos a personas fuera de los Estados Unidos que conllevan una retención, normalmente, ¿cuáles son esos pagos? Dividendos y regalías. Son los más comunes. Intereses que no son de portafolio también. Hay un 30% de retención. Esos pagos estimados de taxes, ¡pum!, uno los tiene que mandar. Para el IRS, ¿cuál es la forma que uno activa? La 1042. El formulario 945 es el backup withholding. El backup withholding más común es cuando yo le voy a hacer un pago a un proveedor y el proveedor no me quiere entregar a mí la W9, porque no quiere que yo le haga la 1099 al final del año, o no me quiere entregar a mí ninguno de los formularios W8, que es W8BEN, W8BEN-E, W8 SI, W8 IMY, bueno, hay una serie de formularios. Si no me lo quiere entregar, perfecto. Entonces yo le hago el pago al proveedor, pero me toca hacer una retención en la fuente, dependiendo del tipo de proveedor que sea, de que va entre el 24%, normalmente para proveedores domésticos, hasta el 30% para proveedores foráneos. Eso lo hago como retención en el formulario 945. Impuesto federal sobre consumo, esto es una traducción, es excise tax. El excise tax en verdad es consumo y normalmente es cuando tenemos clientes que están relacionados con la industria de los combustibles. Entonces, si tenemos clientes que están relacionados con la industria de los combustibles, tenemos que hacer unos pagos especiales de impuestos que cobran un excise tax. Y finalmente, el formulario 941. El formulario 941 es la declaración trimestral para los pagos. No estamos diciendo que toque, ojo, yo aquí no estoy diciendo que me toca mandar ningún formulario. Yo aquí lo que estoy diciendo es que me toca mandar pagos. El 941, dependiendo de cuánto sea mi responsabilidad, puede que yo lo tenga que mandar semisemanal. O sea, yo puedo que tenga que hacer, y semisemanal es básicamente 2 veces por semana. Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es tratando de traer esto a la atención. Si uno lo tiene que hacer semisemanal, o lo tiene que hacer mensual, o lo tiene que hacer trimestral, si no lo ha mandado, mándelo. Básicamente esa es la idea. Un pago estimado de taxes en el formulario 941 para todas las corporaciones que tengan, bueno, ni siquiera corporaciones, para todas las entidades que tengan empleados y que se les haga retención. Diría yo que de todas estas, esta 941 es la más importante porque esta 941 puede volver responsable por este impuesto tanto a la empresa como al dueño de la empresa, como al contador interno de la empresa, como al contador externo de la empresa si tiene control sobre los fondos. Entonces, es clave que este pago se haga. Es el, digamos, diría yo, es el pago más importante de todo el código. Para los que estén interesados, se llama Trust Fund Recovery Penalty. Trust Fund Recovery Penalty. Y es el 100% del impuesto que no se pagó, vuelve responsable a los individuos. No tiene que ser ni siquiera dueño de la empresa. Con tal de que sea una persona, un contador de confianza que tenga control sobre los fondos, ya. Usted es responsable por lo que no se pagó de todos los empleados. Puede tener usted un salario de $40,000 al año y una deuda fiscal de $10 millones personal y que no se puede eliminar con bancarrota. Pilas con eso, o sea, mucho cuidado con esos pagos de 941. Si ustedes ven que para la empresa que uno está trabajando no está haciendo los pagos 941, hay casi que la recomendación es sálgase de esa empresa. O sea, corte toda su conexión con esa empresa, porque la IRS le puede caer a usted a título personal. Sanciones por depósitos base, es esta que les digo, hasta el 100% del monto adeudado, que es la 6656, que es todo. Y el problema aquí no es que sea el 100%, sino que se lo pueden cobrar a uno por una empresa que no es de uno. La sanción criminal, que es hasta 5 años de cárcel. Y todo lo que yo les diga tiene sanción criminal, porque miren que este estatuto, el 7201, no dice, le voy a cobrar
una sanción criminal de 5 años de cárcel por no hacer el pago estimado de taxes. No, lo que dice la 7201 es por intención de defraudar al gobierno, punto. Entonces, si uno dice, oiga, venga, yo defraudé al gobierno no llenando las declaraciones, no mandando los pagos, lo que sea, la 7201 aplica. Y ahí es donde entra ya no el IRS, porque el IRS a uno no lo mete a la cárcel, es una cosa que toca tener clara, sino el Departamento de Justicia. Ahí uno no está peleando ya con el State Attorney, con el Chief Counsel que llaman ellos, sino con el State Attorney. Es un crimen normal, es un crimen como quien trae droga, por decirlo así. Para el primer trimestre, el interés que estamos pagando ahorita por mandar los pagos tardes es del 7%. Cada 3 meses, el IRS saca un comunicado de, bueno, ¿cuánto voy a cobrar de intereses por pagos tardíos? Para que sepan, cuando los clientes les pregunten, ¿cuánto me van a cobrar de interés si yo me hago este pago tarde? 7% de interés y el compuesto es anual. No el compuesto, les pido disculpas, o sea, el 7% no mensual, sino anual, efectivo anual, digamos así. ¿Cómo mando extensiones? Claves las extensiones. Diría yo que estas son las más importantes aquí que vamos a tener. Estas son las extensiones que vamos a tener en este momento. 4868 para la 1040, las individuales, 1040 NR. 7004 para las entidades, en este caso para la corporación C y todas las otras corporaciones que les mencioné. Y ya vienen las extensiones de los pagos. Las extensiones de los pagos, a diferencia de las extensiones de las declaraciones, son extensiones que no son automáticas. Uno tiene que mostrar causa razonable. Para el pago individual, uno tiene que decir que uno tiene una causa razonable para no pagar. Se me quemó todo, tengo mi familia en el hospital, bueno, no sé, cualquier cantidad de cosas. Y la 1138 es para el pago corporativo. El pago corporativo no es que tenga una causa razonable, sino que yo espero que me van a dar un reembolso por pagos que yo hice el año pasado. Entonces, por más de que yo tenga que hacer un pago de impuestos este año, como me va a llegar un reembolso, entonces no tengo que hacer el pago. Entonces estoy pidiendo una extensión porque estoy esperando un Federal Tax Refund, digámoslo así. ¿Listo? Y las declaraciones de regalo, la 8992 es para efectos del formulario 709. Tenemos que hacer, una de las declaraciones que tenemos que hacer, la 3520, el formulario 709 es la declaración que tenemos que mandar diciendo que le hicimos un regalo a alguien, y la 709NA, si le hicimos un regalo a alguien, es para efectos foráneos, 709-709NA, impuestos de transferencia. Si no lo vamos a mandar ya, llenamos el formulario y es una extensión de 6 meses. Entonces, lo que yo les recomendaría es llenar la extensión ya. Así no estemos seguros de que nos la vayan a dar. Llenar 1127, 1138 y 8992, pues nos compra 6 meses de tiempo. Reportes de inversión. Esto lo hemos revisado ya durante un tiempo. Inversión extranjera en marzo. Entonces, normalmente tenemos hasta el mes siguiente para efectos de la inversión extranjera. Tenemos el BE13, el BE13A, el BE13B y el BE13D. Si es de menos de 3 millones de inversión extranjera, solamente tenemos que hacer la BE13, que es la extensión. Es básicamente decir, como la inversión es bajita, no voy a llenar ninguna de estas tres. Si la inversión no es inferior a los 3 millones, entonces ahí ya toca mirar es qué tipo de inversión hice durante marzo. Compré una empresa estadounidense que ya existía, creé una nueva empresa, en cuyo caso creo la B, o estoy expandiendo una empresa estadounidense que ya era mía. Entonces puedo tener cualquiera de estas tres. Estas son las tres inversiones que a mí me tocaría reportar si son superiores a 3 millones. Si son de $10, entonces aplico para la exención con la B13. ¿Listo? Esto no se llena con el IRS, esto se llena con el Bureau of Economic Analysis. Y aprovechando esto, les hablo del BOI. El BOI es una cosa que en este momento nadie está enforzando, digámoslo así. De hecho, ya hubo una exención para efectos de las corporaciones domésticas, bueno, corporaciones y en sí entidades domésticas, pero fíjense que no han eximido a las entidades foráneas. Entonces es bastante probable, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir yo con eso? Que si yo tengo una entidad foránea que vaya a hacer algún tipo de inversión o demás, casi que es una hermanita de las BEA, que estoy haciendo yo acá, para efectos de las inversiones, porque lo que está diciendo en este momento el FinCEN, que es con que llenamos el BOI, es que por ahora están eximiendo a las corporaciones domésticas para efectos del BOI. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con eso? Que cuando tengamos clientes foráneos,
no nos olvidemos del BOI, solamente, digamos, si yo tengo un cliente que es plenamente doméstico, y cuando hablo doméstico hablo de ambas cosas domésticas, tanto la corporación doméstica como los individuos dueños de la corporación domésticos, o sea, americanos. Pero si ya estoy teniendo algún tipo de exposición internacional, toca estar chequeando esa página del BOI todo el tiempo para ver qué es lo que está pasando. Por ahora no tenemos fecha límite para lo que les digo, desde la perspectiva esa del BOI doméstico, vamos a ver qué nos pasa de aquí en adelante. Igual nosotros, eso no quiere decir que el BOI no lo llenemos, nosotros lo seguimos llenando, pero lo que pasa es que no están enforzando las multas. Entonces es casi que un BOI, pero digamos voluntario, por decirlo así. Terminamos con el 15 de abril. Ahora vamos con el 18 de abril. ¿Qué vamos a hacer con el 18 de abril? Aquí ya hablamos de impuestos estatales. No nos podemos enfocar tanto en el 15 de abril. Enfoquémonos también en que las empresas no se queden. Abril es un mes brutal. Enero, febrero, marzo hubo ventas. Para los estados que tienen impuestos sobre las ventas, como es el caso de Florida, el viernes 18 de abril es la fecha límite que tenemos para hacer el pago de los impuestos sobre las ventas, el sales tax. Aquí la recomendación es que cada persona revise la fecha límite para las ventas en cada uno de los estados en las que, pues, en las que operen las entidades. Las sanciones son muy parecidas, 5 años de cárcel, desde un punto de vista, digamos, de castigo, y hasta el 10% del monto adeudado. Aquí estoy, repito, les estoy hablando de Florida, porque es el estado, repito, donde yo estoy licenciado, pero pues cada estado tendrá sus propias sanciones. ¿Listo? Se termina abril y vamos a mayo, volvemos con la 4070, que fue con lo que comenzamos nosotros ahorita, que es la declaración de los empleadores, eh, que le tienen que entregar a los empleadores con los montos que se recibieron de propinas en formulario 4070. Todas estas formas, les quiero mostrar una cosa, todos estos formularios, oiga, venga, ¿yo de dónde consigo esta 4868, esta 1127, estas no sé qué? Les voy a explicar cómo se consiguen. Miren, aquí yo estoy en Google y ustedes dicen, oiga, yo quiero ver ese formulario que Álvaro acaba de explicar de cómo puedo explicar, tengo un cliente que no tiene cómo hacer el pago de impuestos individuales. ¿Cuáles son los pasos para yo poder tener acceso a ese formulario? Entonces, todas las formas del IRS, uno pone IRS Forms en Google. El IRS aparece casi siempre del no patrocinado, que es TurboTax. Uno pone Forms and Instructions y muéstreme todos los current Forms and Instructions aquí abajo. Y aquí uno pone el título de la forma. Entonces, digamos, para efectos de la extensión del pago individual, es la 1127. Yo pongo, muéstreme la 1127 y pongo Search. Boom. Y ahí me va a aparecer el formulario. Aquí están todas las formas del IRS y está la versión más actualizada. Y ves que me preguntan, oye, ¿yo todavía puedo utilizar esta forma? Esta forma está revisada del 2023. Si no ha sacado nuevas formas, sí. Y ahí está, aplicación para extender el pago de impuestos porque tengo un undue hardship. Y uno la llena y viene normalmente con instrucciones. Así vienen todas las formas que les acabo de explicar, todas. Bueno. Bueno, ya para terminar, la razón obviamente por la que hacemos todas estas cosas es simplemente, y esto es gratis, nadie tiene que pagar por estar acá, nosotros hacemos este trabajo es arduo, averiguar cada una de las obligaciones que tenemos. Entonces tenemos básicamente 3 patrocinadores que son Bricolog Group, para que nos tengan en cuenta, porfa, todos los profesionales de taxes para todo lo que sea del campo legal, desde la perspectiva del asesoramiento, la representación de los clientes. Entonces, si necesitan formar entidades y no quieren cruzar la raya de unlawful practice of law, de practicar leyes sin licencia, crear los documentos internos desde los estatutos, acuerdos operativos, certificados de membresía, resoluciones, minutas, bueno, etcétera. Todo eso lo hacemos nosotros a título federal, incluso a nivel mundial. El mantenimiento del velo corporativo. Tenemos un servicio de Chief Compliance Officer, donde el Chief Compliance Officer es el que se encarga de redactar las minutas cada 3 meses y de mantener las minutas y las resoluciones en dado caso de que haya una demanda o una auditoría, para que no puedan irse detrás de los clientes, porque todas las empresas lo necesitan. Lo que pasa es que las empresas normalmente no lo hacen cuando no ven que tienen una multa encima, y ya cuando lo quieren hacer, pues ya es muy tarde porque ya los vuelven personalmente responsables. Muchas veces no saben ni siquiera qué tipo de estructura formar.
Entonces lo que hacemos es las estructuraciones tanto domésticas como multijurisdiccionales. Entonces hacemos todo, o sea, desde doméstico, escogiendo el mejor estado, como foráneas, establecimiento de entidades en las Bahamas, en Nevis, en los Cook Islands, en Europa, por ejemplo, en Chipre, en Suiza, bueno, lo que cada una de las entes necesita. Hoy en día estamos utilizando una jurisdicción que se llama Belice, que es muy buena, que es también de colonia inglesa. Trust, todo lo que sea trust, redacción de los trusts, prestamos servicio de trustee, no solamente doméstico, sino foráneo, todo tipo de trust, domésticos, foráneos, revocables, irrevocables, simples, complejos, grantor, no grantor, lo que necesiten, y también la representación ante la IRS en dado caso de que no se haya llenado algún reporte, Sí, eso sí está bueno. y todo lo que sea la representación desde un punto de vista del IRS. Entonces vamos desde auditorías, que eso lo puede hacer cualquier persona que esté licenciada con el IRS como enrolled agent, digámoslo así, y ya cuando subimos un poquito de escalón, entonces ante la Corte Tributaria, ante las Cortes de Apelaciones en todos los 50 estados, ante la Corte de Reclamos Federal, el Court of Claims Federal, la Corte Suprema, bueno, todo lo que se necesite para efectos de casos fiscales. Y finalmente, mantener seguridad para las personas que preparen declaración de impuestos. Entonces, si tienen un cliente, una cosa que está creciendo mucho dentro de la práctica de nosotros es que como conocemos también las responsabilidades que tienen los practicantes tributarios ante los clientes y ante el IRS, si tienen un cliente que no está satisfecho, además, nosotros podemos representarlos ante el cliente, ante el IRS, o sea, defender ya al contador desde un punto de vista profesional, no tanto desde un punto de vista tributario, más por ejemplo, TICTA, que es donde uno hace las quejas, o contra bueno, todas las entidades que uno lo licencian desde el FICPA, digamos en Florida, que nos licencian nosotros los CPAs de Florida, etc. International CPA of Miami es la hermana, por decirlo de alguna forma, de Bricolog Group, que es básicamente lo mismo desde un punto de vista ya de reportes. Entonces, cuando se sientan inseguros de una declaración de impuestos, sobre todo con exposición internacional, y quieran un segundo, o sea, alguien que los ayude, lo hacemos. Si quieren alguien que los revise, lo hacemos. O si finalmente dicen, sabe que yo no tengo ganas de preparar esto, me parece que me va mejor simplemente refiriéndolo, súper. Y también todo lo que sea financiero. Entonces, muchas veces los clientes piden auditorías, servicio de auditoría. Entonces, denme una opinión de auditoría, que pues eso sí, para eso sí necesito como tal la licencia de CPA. International CPA de Miami está registrada, está licenciada, no solamente a título de profesionales, sino a título de firma para emitir este tipo de opiniones y de comfort letters y demás. Entonces, se puede tanto contratar los servicios para que ICM lo haga, como servicios de entrenamiento. Hay gente que dice, no, yo quiero aprender, y no hay mejor forma de aprender que contratarlo usted para que lo hagamos juntos. Entonces, la primera la hacemos juntos, pero ya la segunda la puedo hacer yo solo. Bueno, eso es en cuanto a ICM, las normalizaciones. Cuando tenemos un cliente foráneo que no haya declarado durante muchos años, entonces ICM prepara todas las declaraciones que no estén al día, se encarga de hacer lo que se llama el streamline, los formularios de streamline, etcétera, y los estados financieros que se necesiten para estos efectos también. Y finalmente, las invitaciones que tenemos para efectos de lo que vamos a hacer, para efectos de ya presentaciones y entrenamientos. Entonces, la VITAX tiene unas presentaciones y digamos unos entrenamientos planeados durante el mes de mayo, que ya pasó toda esta temporada, y ya lo que tenemos que hacer es entrenarnos un poquito en qué es lo que vamos a hacer en el año que sigue y durante el año, porque la idea es uno prestarle servicios a los clientes durante el año. Entonces, para efectos de impuestos corporativos, vamos a estar dando un entrenamiento desde el 20 hasta el 23 de mayo, y van las formas, la que hablamos hoy, la 1120, todas las que llenaron extensión, pues se pueden revisar ahí, y las dos que son flow through, pass through, que tuvieron fecha límite en marzo, que son las que votan cada uno, que son la 1120S y la 1065. Vamos a hacer eso, es incluido para la gente que tiene membresía VIP, y la gente que no tiene membresía VIP de la VITAX tiene un costo de $299. Y esa misma semana, bueno, no esa misma semana, pero digamos, ese mismo periodo de mayo que va desde el 20, vamos a estar en Miami. Yo creo que este es el evento más importante del año
a título tributario en español que existe a nivel nacional. Vamos a estar hablando 28, 29 y 30 de mayo. Y bueno, se les extiende la invitación a todas las personas para que vengan a Miami, para que nos conozcamos en persona. Esta sí es presencial. Vamos a estar hablando, pues yo voy a estar hablando un servidor de ustedes y va a haber muchísimas más personas. Va a cantar el Puma. Carlos Ramírez nos pone a bailar ahí a todos. Es supremamente interesante. No, vamos a catar un trío con Álvaro. Correcto. Entonces, los invitamos también. Para mí es muy placentero pues conocerlos a todos. Vamos a tener un boot ahí. Y yo voy a estar no solamente dictando un par de charlas sobre pues para lo que me conocen a mí, sino que vamos a tener un boot y vamos a estar dando asesoría gratis, respondiendo preguntas de casos específicos gratis. La hora mía normalmente no es gratis, pero para estos ejemplos, para estos, digamos, eventos, sí lo hacemos como, como parte, digamos, de las presentaciones y del evento. Entonces, pues los invitamos a todos a que vengan para acá. Y finalmente, la última invitación es el 25 de abril. Nos vamos a reunir los que no saben. Tenemos un grupo de estudio, tenemos un límite de 20 personas para revisar casos particulares de cada uno de los participantes. Nos ha ido muy bien, se llena supremamente rápido. Si alguien tiene interés en entrar en estos grupos de estudio, lo que hacemos es que miramos cada uno de los casos de cada uno de los participantes y entre todos resolvemos los casos, miramos la ley, miramos estructuras y no solamente eso. Por ejemplo, miramos proveedores, bancos que le abren cuentas a personas de afuera sin que esté físicamente presente, cómo hacer con, por ejemplo, el caso venezolano que no hay bancos, entonces cómo podemos nosotros traerlo aquí, quién nos ha ayudado. Hay participantes de todos los estados, entonces nos hablan también bueno, cuáles son las declaraciones que tenemos que hacer a nivel estatal, pero como lo queremos mantener como grupo de estudio y no es una conferencia como tal, lo limitamos simplemente a que haya 20 personas, entonces se llena muy rápido. Si alguien está interesado, ahí está el número de la gerente de Eurico Law Group y se pueden comunicar con ella. Creo que quedan algunos cupos disponibles. Esta grabación la vamos a subir en el canal de YouTube de nosotros, pero como les comento, las diapositivas las va a tener la Vitax, la grabación la puede subir la Vitax, no tenemos ningún tipo de derechos de autor que estemos pidiendo sobre esto. La idea de nosotros hacer estas presentaciones es simplemente para hacerlos caer en cuenta de las obligaciones que tenemos nosotros y que nos tengan en cuenta nosotros para cuando se presenten casos difíciles, los podamos trabajar en conjunto, invitarlos también a los eventos de la Vitax. No siendo más, yo me despido, les doy las gracias a las personas que vinieron por atender. Y bueno, les deseo la mejor finalización, digámoslo así, de la temporada de impuestos, esta temporada del 2025, año 2024, que está brutal, para mí ha sido la más dura de todas. Gracias y nos vemos para la próxima presentación de fechas límites, que ya sería más para mantenimiento de empresas y esa la vamos a hacer durante el mes de abril. Feliz día.